como, a pesar de que son cuestiones que ya he ido reiterando o atisbando en algunos espacios, es como dar cuenta de cuáles son los primeros hallazgos de este proyecto. Entonces, lo primero que parto por contarles es, para que los que no son del área de la historia de la medicina tengan un mínimo panorama, y estos son datos que después tienen sentido en el relato que quiero construir frente a ustedes. Contar que la anatomía patológica es una rama de la medicina, una rama, digamos, subsidiaria de la anatomía, pero cuyo énfasis está en encontrar en su primera etapa lo que llamaban la correlación anátomo-clínica. Es decir, cuál era la relación entre los diagnósticos del paciente en vida y lo que se encontraban los médicos al abrir los cadáveres, ¿ya? Entonces, eso se llama la correlación anátomo-clínica, que hay de cierto de lo que decía, pronosticaba el diagnóstico del clínico, el diagnóstico del médico en el cuerpo del cadáver, en el cuerpo del fallecido. El primer como médico occidental que ejerce en forma sistemática este método de correlación anátomo-clínica es un médico italiano, que es como el padre de la anatomía patológica, que es Giovanni Battista Morgagni, que es un médico que está como entre 1680 y 1770. ¿Ya? O sea, la anatomía patológica se va consolidando en este periodo entre fines del 17 e inicios del 18. Después, es muy importante en la anatomía patológica lo que llaman la escuela austríaca o la escuela de Viena, ¿ya? Ahí hay un grupo de médicos que están en la primera mitad del siglo XIX, entre los cuales destaca uno en especial que es Karl von Rokitansky, ¿ya? Que esto sí, guárdenlo en la memoria porque va a tener cierto sentido cuando pasemos a la descripción de lo que ocurre en Chile. Entonces, Rokitansky es un médico que está muy activo en la Universidad de Viena, y las autoridades imperiales austríacas deciden tomar cierta delantera, como en la cuestión de la sanidad pública y la investigación médica, y le dan el derecho a los médicos a poder hacer autopsias de todas las personas que mueren en los hospitales. Entonces, se ha calculado que Rokitansky hizo entre 6 y 10 autopsias por día durante más de 30 años, por lo tanto, Rokitansky hizo por lo menos 30.000 o 40.000 autopsias, ¿ya? Entonces, estamos hablando de un médico que en su época ya tenía una justificada fama mundial, digamos. Yo para eso seguí un poco este libro. Entonces, aquí en este libro se relata claramente que Rokitansky es la figura trascendente de la anatomía patológica a nivel de la medicina occidental en la primera mitad del siglo XIX, y es profesor de la Universidad de Viena. ¿Ya? Eso es, y bueno, estamos hablando de que además Rokitansky abrió muchísimos cadáveres, todos los protocolizó, o sea, ya no solo los abrió y observó, sino que además él estabilizó una conducta y también una forma de registro, ¿ya? Protocolizó muy bien la autopsia clínica. Y en ese sentido también quiero decir que lo que yo estoy mirando es la autopsia clínica, que no es la autopsia forense. O sea, yo no estoy mirando la cuestión médico-legal ni la autopsia forense, yo estoy hablando de las autopsias clínicas, ¿ya? O sea, al interior de un sistema hospitalario o de un instituto, de una universidad, pero son autopsias clínicas, ¿ya? El siguiente como hito en la anatomía patológica a nivel occidental lo da un médico alemán que es mundialmente conocido también, que es Rudolf Virchow, ¿ya? Virchow fue el primero además que habló de la medicina social en 1848. Le encargan estudiar unas epidemias de tifus en una región del Imperio Alemán, y él dice, bueno, hay un factor biológico, pero en realidad esta gente está enferma
porque es pobre y tiene malas condiciones higiénicas, y por lo tanto es el primero que habla del concepto de medicina social, ¿ya? Pero su aporte científico está en torno a algo que se llama la patología celular, es decir, observar la deriva patológica no ya a través del aparato perceptivo del médico, sino que intermediado por una cuestión técnica muy clara, que es el microscopio. Entonces, la atención de Virchow está como en la célula, ¿ya? Es un gran experto en la cuestión de la disección, de la protocolización de las disecciones eh, eh, clínicas, digamos, pero además es un gran experto en la observación a través del microscopio, de cómo las células se van transformando de células sanas a células enfermas. Y ese es el panorama del desarrollo de la anatomía patológica en Occidente, más o menos. Cuando vamos a mirar a Chile, hay una crónica que está como en Ricardo Cruzcoque o en otras partes, que dice que la primera cátedra de anatomía patológica la instaló en el país Francisco Puelma Tupper, ¿ya? Francisco Puelma Tupper fue comisionado en 1874 aproximadamente para ir a estudiar a Alemania con Virchow, para estudiar anatomía patológica. O sea, pertenece a una primera generación de médicos que son becados por el gobierno para ir a estudiar ya sea a París o a Berlín. Ya ahí está Vicente Izquierdo, Francisco Puelma Tupper y algún otro que me olvido en este momento, pero esa política después se va a mantener constante hasta el siglo XX, digamos. Entonces, Puelma Tupper va a Berlín, estudia con Virchow, y al regresar se integra como médico al conflicto bélico en el norte, en la Guerra del Pacífico, pero después ya es el profesor de anatomía patológica, sería el primer profesor de anatomía patológica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, instalando la cátedra entre 1881 y 1883. En 83 ya la cátedra está plenamente instalada, ¿ya? Sin embargo, si vamos, por ejemplo, a recorrer la crónica de la migración judía en el siglo XIX en Chile, hay un investigador ya fallecido que se llama Günther Bohm, que es como el principal estudioso del judaísmo en Chile, y en muchas otras crónicas judías se destaca la llegada a Chile de un personaje que se llama Pedro Herzl, H-E-R-Z-L. ¿Ya? Pedro Herzl. ¿Ya? Entonces, ¿qué se cuenta en esta crónica así como, digamos, más bien una memorabilia, digamos, un recuento, que Pedro Herzl llegó a Chile y dio la primera cátedra de anatomía patológica en 1855. Pero de esa cátedra no hay registro, no hay eco, no se sabe nada, digamos. Entonces, yo empecé un poco a tirar del hilo de Pedro Herzl y me fui encontrando algunas cosas. Voy a mostrarles un poco, dos o tres cosas, a ver si puedo. Un momentito. Claro, claro. Ya, ¿me escuchan? Sí. Sí, bien. Sí, ya. Ya, ese es el libro de diplomas del protomedicato. Ya, todos estos diplomas están ahí en el Museo de Medicina de la Escuela de Medicina en Independencia, y este libro de diplomas del protomedicato, pero no del protomedicato colonial, sino del protomedicato ya en periodo republicano. Pero no se ve ¿Ya? en la Tienes que pantalla. compartir pantalla. Ah, espérate, voy. Y eliges Sorry. ahí. Acá. Eso. ¿Ahí sí? Sí, Ya, vamos a empezar a ver ahora. ese es el libro de diplomas Ahora sí. del protomedicato, ¿ya? Pero, insisto, el protomedicato, sabemos, es una institución monárquica, colonial, pero el protomedicato en Chile y en muchos otros países de Latinoamérica persistió
después del término de la relación política con la monarquía española, digamos. Entonces, el protomedicato siguió ejerciendo sus funciones, entre las cuales la principal es autorizar el ejercicio de la medicina a quienes se quieren incorporar a ello en el espacio de soberanía del país, digamos. ¿Ya? Entonces, en ese momentito, ya voy. Acá, ya, entonces, vale, de nuevo, ya, ¿lo ven? Sí, perfecto. Perfecto, entonces, este es el diploma que se prepara en el protomedicato para que Pedro Gels pueda ejercer la medicina en Chile. Y si ustedes ven la pantalla, está súper claro que Pedro Gels es natural de Viena, ¿ya? Y se le reconoce como médico formado en la Universidad de Viena, ¿ya? Sigo yo, entonces, ¿qué es lo que reconstituye yo de Pedro Gels? Pedro Gels es un judío, y es interesante porque es el primer médico judío askenazi que llega a Chile. Médicos judíos habían habido muchos durante la colonia, pero eran médicos de la tradición sefaradí, ¿ya? Eran criptojudíos o los llamados judíos marranos, ¿ya? Incluso uno de ellos fue juzgado por el Tribunal de la Inquisición en Lima, etc. Pero este es el primer médico judío centroeuropeo que llega a Chile, ¿ya? Y estudió en la Universidad de Viena. Entonces, Pedro Gels, a todas luces, es discípulo de Karl von Rokitansky. O sea, Pedro Gels es discípulo de quien era en ese momento la mayor autoridad científica en Occidente en anatomía patológica. Pedro Gels lo primero que hace es ir a México. Va a México, permanece unos años en México, por ahí entre 1840 y 1845, 1846, y en 1846 llega a Chile y participa de este proceso para revalidar su título y poder ejercer la medicina en Chile, ¿ya? Y lo hace frente al Tribunal de Protomedicato con un escrito que analiza, lo voy a mostrar, este escrito analiza un mal cutáneo, una enfermedad de la piel en México, ¿ya? Lo voy a mostrar un poquito ahora. Acá. Acá. Ya. ¿Lo ven? Sí. Sí. Ya. Esta es la memoria que en 1846 Pedro Gels presentó al protomedicato, ¿ya? Y él le llama Historia del Pinto, y es en el fondo un análisis anatomopatológico, un análisis de anatomía patológica de una enfermedad de la piel que es prevalente en la zona mesoamericana, digamos, ¿ya? Y ahí está todos los datos, es una tesis, una memoria manuscrita que tiene 17 o 18 fojas, en la cual, no lo puedo mostrar todo, pero en la cual sí se destaca que él lo que está haciendo es un análisis de anatomía patológica. O sea, él está tratando de validar esta disciplina frente a los médicos del protomedicato, ¿ya? Y los médicos le autorizan el ejercicio libre de la profesión, y algún impacto debió haber causado porque Pedro Gels es al año siguiente incorporado al cuerpo docente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, que como muchos de ustedes recordarán, recién se había fundado, digamos, en la Universidad de Chile
en 1842, 1843. Entonces, es una escuela de medicina naciente donde conviven médicos irlandeses, ingleses, franceses, chilenos, españoles, y deciden integrar a Pedro Hels, ¿ya? Y yo lo que asumo es que Pedro Hels está como validando su disciplina, su aporte que él puede hacer, que es la anatomía patológica, ¿ya? Vale. Ya. Entonces, Pedro Hels se instala en Chile en 1846, se casa con una dama de la aristocracia local, y se casa por el rito católico, por lo tanto abandona el judaísmo, digamos, y va tratando como de integrarse a la vida docente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, ¿ya? Pero aparece muy poco, hay muy pocas cosas de su obra, de su escrito, pero Sol Serrano lo recoge, Ricardo Cruz lo recoge, o sea, lo reconocen como profesor de la Universidad de Chile, ¿ya? Luego, en 1853, se produce la renuncia del que era el profesor de patología interna, ¿ya? Que es Guillermo Bles. Renuncia a la cátedra, él había dejado a un estudiante aventajado, pero finalmente el estudiante se enferma y se convoca a un concurso de oposición para la cátedra de patología interna. Y en ese concurso participan Pedro Hels, Juan Miquel, que es un médico español formado en el Colegio Real Cirugía de Cádiz, que se ha quedado en Chile después de las luchas por la independencia, y por lo tanto es un médico que ya lleva 20 años viviendo en Chile como chileno, adquiere la nacionalidad chilena, y participan 2 estudiantes de medicina, ¿ya? Y todos ellos presentan a la comisión un escrito y participan de un concurso, digamos, o sea, tienen que analizar un paciente, hacer una clase oral, presentar una memoria, pasan por todo este proceso. Entonces, también encontramos la memoria que Hels presentó a este concurso por la Cátedra de Patología Interna en 1853, que se los voy a mostrar ahora. Se los voy a mostrar ahora. Disculpen. Ya, entonces deberían verlo, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, cierto. Fíjense, es una memoria con 57 fojas, ya, manuscrita, por supuesto, que se presenta para el concurso de oposición a la Cátedra de Patología y Clínica Interna, ¿ya? Aquí están como las anotaciones de los médicos que leyeron la memoria, Padín, Sacié, Beillón, Raventós, y cuando se la pasaron a otro, qué sé yo, y todo esto lo certifica el rector de la Universidad de Chile, don Ignacio Domeyko, ¿ya? Y esta es la memoria de Hels para este concurso, digamos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos? ¿Cuál es el fin de esta historia? Y es que Hels no gana, Hels pierde. El que queda en la cátedra es Juan Miquel, que es un médico formado en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz, que es un médico ya con más relaciones en el campo, que tiene una gran capacidad oratoria, pero que no tiene ninguna de las capacidades técnicas de Pedro Hels. Recordemos que Pedro Hels es un experto en disecciones anatómicas, es un experto en anatomía patológica, digamos. La cátedra de Pedro Hels, si la imaginamos, sería una cátedra evidentemente práctica, sería una cátedra donde se abrirían cadáveres y se estudiarían, ¿ya? Y el que gana la cátedra es un médico teórico que enseña medicina con los méritos propios, pero que pertenece, como quien diría, a una escuela anterior. O sea, Pedro Hels, para el caso, como discípulo de Rokitansky, está como en la vanguardia de la medicina occidental. ¿Y qué es lo que hacen, qué es lo que hace la institución, la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile? Lo desecha, ¿ya?
no se gana la cátedra. Y la última como aparición más o menos pública de Pedro Hels que conocemos es que en 1855 él, y yo lo veo ya como una medida desesperada para validarse, da gratuitamente, sin costo para la escuela, una cátedra anual de anatomía patológica. Y da la cátedra durante todo el año de 1855, y después de eso nadie recoge su propuesta, y no se sabe nunca más nada de él en la medicina científica ni académica chilena. ¿Ya? Sí se sabe de él porque fue un anfitrión para los viajeros germanoparlantes que visitaban Chile, y a partir de él y de su esposa surge un tronco familiar entre cuyos nietos, bisnietos, están el historiador Jaime Izaguirre, el novelista Jorge Edwards, el pintor de principios del 20, Pedro Lira, digamos, se crea un tronco ahí, digamos, importante en la cultura chilena, pero Pedro Hels se pierde completamente. Entonces, ¿cuál es la primera idea, digamos? Es que Pedro Hels llega a Chile gratuitamente, es discípulo de una autoridad a nivel mundial en esta disciplina, la anatomía patológica, y da incluso las clases gratis, y fracasa completamente. Se tiene que retirar a su casa y al ejercicio liberal de la profesión. Entonces, esto podría instalar eventualmente la lectura como de la oportunidad perdida. O sea, lo tuvimos acá, tenía todo el conocimiento, pero en realidad nadie le dio como mayor crédito a su propuesta. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. Ya, ok. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa en 1870, a finales digamos, en la década de 1880? Está José Joaquín Aguirre, de decano de la Facultad de Medicina, y la evaluación es que los médicos en realidad no tienen ningún conocimiento práctico, son malos médicos, no es una medicina científica, y el proyecto de José Joaquín Aguirre es elevar, digamos, la categoría de la docencia médica, sintonizarla con la medicina occidental. Entonces, convence al ministro del Interior y al presidente Balmaceda y crea este programa de becarios en que se van a seleccionar los mejores alumnos de la generación, y se les va a dar una beca para que vayan durante 3 o 4 años a estudiar Europa, con el compromiso de que vuelvan a Chile a ejercer docencia, ¿ya? Y ese es el momento en que Vuelma Tupper parte a Alemania a estudiar con el discípulo de Rokitansky, con Virchow, ¿ya? Entonces, vemos que en 1880 el Estado tiene que hacer un esfuerzo económico, y Vuelma Tupper un esfuerzo personal y todo un esfuerzo institucional, en el fondo para lograr lo que ya teníamos eventualmente en 1846, 1855, es decir, lograr tener en Chile un discípulo de una autoridad mundial en anatomía patológica. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Mandan a Vuelma Tupper a estudiar con Virchow en Berlín, ¿ya? Y cuando Vuelma Tupper vuelve a Chile, claro, va a tener no pocas dificultades en instalar la cátedra, porque esta es otra cuestión interesante, digamos. La anatomía patológica pone problemas a los clínicos, porque muchas veces la lectura del cadáver arroja un diagnóstico y una realidad completamente opuesta o contradictoria o errónea, develando el error de los clínicos. Entonces, el primer problema que tiene Vuelma Tupper, y que va a tener su discípulo Aureliano Oyarzún, también formado con Virchow en Berlín, y el reemplazante de Oyarzún, Max Westenhofer, un alemán, uno de los últimos discípulos de Virchow en Berlín, es que en el sistema chileno no logran tener un flujo constante de cadáveres, ¿ya? Los hospitales los administraba la Junta de Beneficencia,
Los médicos tenían allí sus clínicas y sus campos clínicos, pero no eran los jefes de los hospitales, no los administraban. Entonces, la figura central, como administrativamente en un hospital, era un mayordomo civil designado por la beneficencia pública, y por supuesto ahí hay intereses. Están los intereses de los clínicos, los intereses de los médicos, las rivalidades, y el problema que va a tener Puelma Tupper, Oyarzún Navarro y Westenhofer es la dificultad para un flujo continuo de cadáveres, ¿ya? Y esto en el fondo va creando, en el caso de Westenhofer, termina por crear una animadversión total, un quiebre total entre los clínicos y los grandes médicos poderosos en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile y él, y su protocolo de autopsia, digamos. O sea, para obtener cadáveres, Westenhofer tiene que hacer una polémica pública haciendo intervenir al presidente de la República y al ministro del Interior. Y es la única manera en la que logra crear un flujo continuo de cadáveres en su mesa de autopsias, ¿ya? Pero finalmente Westenhofer termina renunciando, se va de Chile en 1912, y eso en el fondo determina un quiebre en la anatomía patológica. Se pierde la anatomía patológica como disciplina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, ¿ya? El punto es que lo que hacían esos médicos especialistas en anatomía patológica era, claro, abrir cadáveres y observar en el microscopio, observar los tejidos, etcétera, pero posteriormente el desarrollo de la medicina va requiriendo que cada hospital tenga un servicio de anatomía patológica. No hablamos ya de la cátedra, hablamos de un servicio al interior de la institución hospitalaria. Y en Chile, como se perdió la cátedra, los médicos que habían sido alumnos de Westenhofer se ponen de acuerdo y deciden traer al maestro de vuelta a Chile y crean el Instituto de Anatomía Patológica del Hospital El Salvador, que funciona entre 1929 y 1932. Pero todo eso lo financia la Junta de Beneficencia, y es un instituto que está formando a 10, 12 médicos de Valparaíso, de Concepción, de Santiago, en un régimen de internado, en una convivencia estrecha con Max Westenhofer, ¿ya? O sea, lo recontratan porque los hospitales necesitan este servicio de anatomía patológica y no existe, y no hay manera de que eso lo proporcione la Universidad de Chile. Entonces, en ese periodo, Westenhofer forma a todos los anatomopatólogos chilenos del siglo XX. Y voy a mostrar, esto es un libro de Ítalo Caorsi, un anatomopatólogo chileno que desarrolló la anatomía patológica en Valdivia, ¿ya? Entonces, él, a ver, espera, déjenme ampliarme yo para saber lo que estoy haciendo. Estabas tapando el micrófono. Para saber lo que estoy haciendo, ¿cómo lo hago? Ahí mandé un link de Wikipedia sobre Westenhofer. Ya, pero no sé si se ve un poco. Sí, sí. Sí, dice Roberto, Max Westenhofer, dice arriba. Claro, entonces él está diciendo aquí, claro, que de Westenhofer vienen todos los anatomopatólogos chilenos del siglo XX. ¿Ya? Después lo compartimos, le sacamos una foto, ahí lo hacemos más claro, digamos, ¿ya? Pero bueno, eso es importante, ¿ya? Tenemos entonces, yo la primera cosa que planteo es esta, ¿fue Pedro Herls una oportunidad perdida? Porque en el fondo el Estado chileno en 1880 tiene que invertir un montón de plata para lograr algo que ya existía en 1850, que era disponer en Chile
de un especialista en una disciplina que era discípulo de una autoridad mundial reconocida. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Dale. Ya, entonces, bueno, yo la primera cosa que digo es que en realidad esa lectura de la oportunidad perdida se choca con otra cosa, que es la realidad material de la escuela de medicina y de la práctica de autopsias clínicas, ¿ya? Los testimonios de José Joaquín Aguirre en Recuerdos de la Escuela y en otras partes dicen que mientras la escuela de medicina estuvo en la calle San Francisco, las disecciones clínicas, digamos, la apertura de cadáveres, se hacían en un patio sin techo, que las disecciones tenían que hacerse en invierno con un paraguas y con los pies metidos en el barro, y que muchas veces las disecciones eran interrumpidas por los relinchos y las patadas de los caballos que estaban en la pesebrera contigua, ¿ya? Entonces, en realidad no hay oportunidad perdida. O sea, no porque Pedro Hels estuviera aquí iba a tener acceso a instrumentos, a salas de autopsia, anfiteatros anatómicos. O sea, la realidad material de la práctica de la autopsia clínica era de una pobreza total. Y esto recién cambia cuando la escuela de la Universidad de Chile se va de la calle San Francisco y se crea un edificio neoclásico, fastuoso, que se inaugura por ahí por 1889, que es allí donde está actualmente la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, ¿ya? Que ese es un edificio neoclásico con muchas dependencias, por las fotografías que conocemos, un edificio neoclásico, un palacio, o sea, se habla de un palacio, ¿ya? Y recién cuando la Escuela de Medicina se cambia a ese palacio, se empieza como a mejorar la condición material de todas estas prácticas, ¿ya? Y eso me conecta como con la segunda parte, y tal vez ya como para ir terminando y escucharlos a ustedes, que es la cuestión del coleccionismo, digamos, ¿ya? Para bien está el doctor Cárdenas, el doctor Julio Cárdenas, actual director del Museo de Anatomía de la Universidad de Chile, que ha estudiado como el origen del museo que él dirige, digamos, y que incluso logró que ese museo y sus colecciones, por decreto ley, sean declarados patrimonio nacional, ¿ya? Lo que está extraordinario. Pero la crónica de la historia de la anatomía y del coleccionismo médico que hace el doctor Cárdenas habla única y exclusivamente del Museo de Anatomía, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que mirando y recogiendo y hurgando y buscando, en realidad lo que tenemos es que la Universidad de Chile tuvo un museo, que es un museo de medicina, que en algún momento tuvo dos secciones. Físicamente primero una sección en el Instituto Nacional y otra sección en la escuela de la calle San Francisco, pero después cuando la escuela se traslada a este edificio, a este palacio que yo les cuento que se traslada en 1889, lo que hay es un museo de medicina que tiene dos secciones, la sección de anatomía normal y la sección de anatomía patológica. Y nosotros podemos encontrar fotos de la sección de anatomía patológica. Cada sección tenía un prosector, tenía su propio archivo, tenía su propia colección. Aureliano Yarzún Navarro, que lleva la cátedra de anatomía patológica entre 1891 y 1907, habla de la colección del Museo de Anatomía Patológica. Habla de las piezas que él preparó, habla de dónde estaba, etc. Y después cuando Westenhofer llega a Chile, estoy hablando de su llegada, se produce en 1908, como él es discípulo de Virchow, un museo de anatomía patológica no es un optativo. Un museo de anatomía patológica es uno de los dispositivos esenciales para transformar a la medicina en algo científico. Y cuando se hace el Congreso
Panamericano en Santiago de Chile entre 1909 y 1910, Westenhofer comparte una charla, una ponencia, y el título de la ponencia es El Museo de Anatomía Patológica y su colección. O sea, Westenhofer habla de que él ha consolidado o ha creado un museo de anatomía patológica. Entonces, tenemos por un lado esta cuestión de la cátedra, sus ires y venires, y por otra parte, esta cuestión de que efectivamente hay un coleccionismo con institución, con legalidad reglamentaria al interior de la Universidad de Chile en torno a la anatomía patológica, ¿ya? Probablemente aquí hay otra historia a contar después, y es que ese palacio de la Universidad de Chile que yo les cuento se quemó completamente. No recuerdo ahora exacto si en 1946 o en 1948, pero se quemó completamente. Entonces, al quemarse en la Escuela de Medicina, se perdieron todas las colecciones. De hecho, hay relatos que hablan de que en el primer piso estaba el museo, y describen los paneles de exposición y todo eso. Pero era un museo de medicina, no era un museo de anatomía, era un museo de medicina con dos secciones, la de anatomía normal y la de anatomía patológica. Pero todo eso se quemó completamente, y después, cuando se reconstruye o se van reordenando las colecciones, lo único que sobrevive es la colección del Instituto de Anatomía. Entonces, en realidad no hay no hay nada escrito en Chile, ni en ninguna parte, supongo, sobre el Museo de Anatomía Patológica o sobre el coleccionismo de anatomía patológica en la medicina chilena. Entonces, ahí tenemos la cuestión de la cátedra, esta otra cuestión sobre el coleccionismo, que también estoy como tratando de aportar un escrito y discutirla un poco. Y la última parte que, cronológicamente hablando, que tenemos algún aporte que hacer, es que como Max Westenhofer era discípulo directo de Rudolf Virchow, en muchos textos académicos en inglés, en la Academia Norteamericana, se repite que hay una línea de sucesión directa entre Rudolf Virchow, Max Westenhofer y Salvador Allende. O sea, se hace como un tema de un discipulado directo. O sea, Virchow es el creador de la medicina social, él tiene un discípulo de contacto directo, digamos, un discípulo directo, que es Max Westenhofer, y Max Westenhofer vino a Chile, y por lo tanto Max Westenhofer debería ser el maestro de Salvador Allende y quien le traspasó las ideas de medicina social. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, ya, perfecto. ¿Cuál es el problema? Que cuando Westenhofer vino por primera vez a Chile, Salvador Allende tenía 4 años, en 1908. ¿Ya? Entonces, ninguna posibilidad. Hay que corregir Wikipedia porque aparece justamente eso en claro, no, por parte en supuesto. castellano, en alemán no, y en inglés. Claro, Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que la confusión es que, claro, Westenhofer está en Chile entre 1929 y 1932, pero él está de director de un instituto de anatomía patológica que es parte de un hospital. O sea, su docencia en ese momento no tiene absolutamente nada que ver con la Universidad de Chile. O sea, lo que hay ahí son 10 médicos que ya están formados, ya están en el último año, ya recibieron su título y se quieren especializar en anatomía patológica. Incluso todo ese entramado depende del apoyo de Ibáñez del Campo. ¿Y qué sabemos de Allende en esa época? Es que Allende, a través de la FECH, era el principal opositor a Ibáñez del Campo. Entonces, hacer una relación entre Westenhofer y Allende es forzar, o sea, es imposible. No hay ninguna posibilidad, absolutamente ninguna. Entonces, ahí tenemos otra cosa que escribimos con un colega norteamericano, que es Eric Carter, de Macalester College, que esperamos salga publicado en el próximo número de revista Manguinhos, ¿ya? Porque efectivamente en lengua inglesa
se repite mucho que la tradición de medicina social chilena depende de este discipulado directo que remonta mágicamente, virtuosamente, hasta el origen de la medicina social, que es Rudolf Virchow, ¿ya? Pero no hay ninguna posibilidad, o sea, eso no puede ser. Y bueno, por ahora lo dejaría aquí para no aburrirlo en exceso, digamos. Son muchas informaciones, son muchas cosas, pero dejémoslo aquí para descansar un poco. Yo voy a ir a tomar un vaso de agua y vuelvo, ¿ya? Bueno, Y Ok, usted organiza tu Carlos, si hay preguntas o algo. Voy y vengo. claro. Bien, muchas gracias. Oye, ¿se pueden, acá en este sistema uno puede levantar la mano? Es bien curioso. Pero pueden hablar nada más, no hay problema. ahí llegó la Em, Carolina. ¿Cómo? Que llegó la Carolina. Hola Carolina, sí, se está. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto Hola. verlo. Disculpen que he llegado súper tarde, porque tenía clase y me despedí y me acabo de conectar. Clases Pero al sin menos moverse. míralo. Estamos en clase y en reuniones sin movernos de nuestro escritorio. Gusto de Qué verlos terrible. a todos y a todas. Oye, genial. Sí, y Em, María José también está conectada María desde José se su conectó. teléfono. Sí, yo los aprovecho a saludar. Me costó mucho conectarme, yo uso Zoom todos los días, pero parece que este sistema Euro, no... Una. Me conecté por el teléfono, entonces no puedo activar la cámara, así que pido mis disculpas, pero no lo he logrado hasta el momento. Puedes poner una foto de una artista famosa y pues, no te preocupes. Claro, no, mira, aprieto iniciar video y no me engancha, así que... Oye, ¿y Felipe Muñoz? No, Sí. Sigue en la, sigue en en la la luz, oscuridad. claro. Se puso- Bueno, bien Marcelo, gracias. Entonces, yo también tengo algunas preguntas, pero ¿quién quiere comenzar? Por favor. ¿La María José? ¿Hay que levantar la mano? No, hable nomás, sí. No. Habla nomás. No estamos en clase, sí, pero... Eh, Ya, yo voy a plantear o sea, voy a hacer una pregunta, comentario. Ya, que no tienen, o sea, que es un tema quizás, quizás lo trataste al principio o es aparte, pero considerando un poco la coyuntura actual, ¿no? Si has podido investigar algo sobre la relación entre el desarrollo de la anatomía patológica y la estadística sanitaria, la estadística de mortalidad, considerando también todo el proceso de desarrollo de las leyes laicas, los registros de muerte, si hay algo ahí que haya empujado el desarrollo de esta área en la medicina, porque también yo tengo como el recuerdo de cuando me he topado con estos temas, son principalmente temas como muy médicos, ¿no? Muy centrados en la patología y el Estado parece un poco ausente. Entonces, esa sería como una pregunta para Marcelo. Gracias. Intento responder al tiro. Sí, claro. Sí, dale. Oye, María José, Ojo, claro, a juntamos. lo mejor tú no lo encontraste, no lo escuchaste al principio, pero claro, yo lo que estoy como analizando es la autopsia clínica, ¿ya? O sea, una disección que se hace al interior del dispositivo hospitalario o del dispositivo de la enseñanza de la medicina, ¿ya? Porque donde sí yo creo que hay como registro y libros es como todo lo que ha estudiado Mario Fabregat, que es la autopsia forense o médico legal. Entonces, Mario Fabregat, de hecho, estudió una cosa que se llaman los libros copiadores, que son unos libros donde están copiadas todas las autopsias forenses. Y esos libros ya existen de fines del 19, de principios del 20, y efectivamente ahí se da un poco esta relación de registro, identidad, etcétera. Para que la anatomía patológica llegue a aportar algo a ese campo que tú describes, el aporte más contundente, pero que realmente nunca lo conocimos, fue un informe que escribió Westenhofer en el año 1912,
que se llama algo así como actividad del Instituto de Anatomía Patológica de la Universidad de Chile. Y efectivamente ahí Westenhofer hace un balance sanitario del país y da cuenta de cuestiones de morbilidad, mortalidad, estadística, porcentaje, digamos. Es un informe muy completo para entender el estado sanitario de Chile hacia la época del primer centenario. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Westenhofer lo publicó en alemán. Y cuando los médicos de la Universidad de Chile leyeron el escrito en alemán, lo denunciaron como traidor por haber denostado el estado sanitario chileno en una revista extranjera antes de publicar el artículo en Chile. Y es la publicación de ese texto lo que les da el argumento final para deshacerse de este molesto personaje, digamos. Le tenían en cono hace mucho tiempo, pero es ese informe sanitario el que termina expulsando de Chile a Westenhofer como un traidor, ¿ya? El informe se lo tradujo al castellano Hugo Sievers y lo publicó en una biografía de Westenhofer en castellano en 1957, después de la muerte de Westenhofer. Entonces, en realidad, ese informe nunca se conoció. ¿Puedo hablar? Sí que puedo hablar. En fin, sigue. Sí, no, un comentario nomás como para cerrar ese tema. Yo lo pensaba más, Marcelo, no tanto desde la medicina legal, porque en el fondo la medicina legal tiene que ver como con la acreditación de un crimen, sino más que ver, por ejemplo, con las epidemias de cólera, como con la necesidad de los médicos de ratificar que en ese cuerpo estaba la enfermedad, más allá de los signos clínicos. Como que podría haber sido una posibilidad para que la medicina, o sea, para que la anatomía patológica hubiera como tenido un impulso en esos momentos. Y quizás en el fondo no estaban las condiciones científicas, no lo sé, pero como en esa línea un poco. Sí, mira, eso se da efectivamente, como te digo, en el informe de Westenhofer, que es de 1911, 1912, y otro momento en el que se da, sí, muy documentada lo que tú describes, es cuando frente a la epidemia de tifo exantemático hacen estudios de anatomía patológica los patólogos que formó Westenhofer en el Instituto del Hospital El Salvador. O sea, Westenhofer se va de Chile en 1932, pero se preocupa de que todos sus discípulos queden a cargo de una jefatura de servicio en algún hospital. E incluso ellos hacen todos los años, durante el primer momento, unas reuniones conmemorativas del curso de Westenhofer. Y por ahí hay algunas revistas donde se habla reunión conmemorativa del 4º año del curso de Westenhofer, y ahí publican artículos científicos de anatomía patológica sobre la epidemia de tifus. Entonces, lo que tú describes como científicamente tiene un primer hito en 1912 con el informe de Westenhofer en alemán, que nunca conocimos, y ya los que sí hacen esa labor son los discípulos de Westenhofer después de 1932. Ok, no sé si Mercedes tenía una pregunta, porque también Felipe escribió en el chat para que lo lea después. Pero Mercedes primero, y después lee la de Felipe Reglianti, si leo bien. Yendo al punto más central tuyo de que si es o no una oportunidad perdida, en realidad pienso que no es como el buen calificativo para tu historia, creo yo. En todo caso sería una oportunidad postergada, no sé, pero este tema de la anatomía patológica genera una zozobra en el cuerpo médico importante, porque se ha tratado de reponer contemporáneamente en ciertos contextos para mejorar las estadísticas oficiales, para mirar las pandemias, etcétera, y
se pierde rápidamente, porque pone en cuestión la práctica médica. Entonces, eso genera como un malestar y una zozobra que me parece que hay que rescatar, ¿no? Y eso que nos contaste después de la expulsión, en fin, es algo que tiene que ver con la evaluación, como la evaluación docente que genera tanto problema, en fin, es los profesionales expuestos al escrutinio público. Si salvan vidas y son dioses, en fin, aquí se muestran más relativos. Otra consulta, y esta sí es una consulta, la materialidad, y ponías los ratones, o no sé, el lodo, o lo que fuere. Me preguntaba en qué medida la materialidad de donde se desarrolla esto, Viena, por ejemplo, era tan distinta a la materialidad de Chile de la época. Sí o no, no lo sé, pero capaz que habría que preguntarse, porque creo que el desarrollo de la medicina tiene una parte oscura en todos lados. Eso, hasta ahí me quedo. Ok, gracias. Sí, gracias Mercedes. Este tema de la oportunidad perdida o postergada me sedujo en un primer momento, pero en el escrito que tengo propuesto de evaluación en alguna revista del mundo mundial, lo eliminamos completamente. ¿Ya? O sea, dejamos atrás esta cosa de la oportunidad perdida o eso, lo cambiamos ese relato porque efectivamente era como entrar en algo que no era de tanto aporte después de lo que conté. Entonces coincido plenamente contigo y el caso lo demuestra, y es que la anatomía patológica es una disciplina conflictiva. Es una disciplina conflictiva, pone en evidencia los errores de los clínicos, cuestiona a los clínicos, revela sus errores garrafales, o sea, es una disciplina problemática, sin duda. Entonces coincido completamente. Ahora, de la cuestión material, claro, yo no conozco tanto, pero fui a Barcelona el año pasado, al anfiteatro anatómico del Colegio Real de Cirugía de Barcelona, que es algo que data de 1770 y algo, y es un anfiteatro anatómico en forma. O sea, la tradición del teatro anatómico, lo sabemos, remonta al siglo XVI italiano, digamos. Entonces, hay una tradición de la disección anatómica que tiene una realidad material muy importante, digamos, o sea, bien diferente yo creo. O sea, si estamos hablando de que Rokitansky hizo 7 o 10 autopsias diarias y que en 30 años hizo 60.000 autopsias, eso revela una realidad material higiénica, un flujo de todo ese sistema muy bien aceitado, que es lo que no existía en Chile. ¿Ya? Cuando Westenhofer hace este reclamo porque no fluyen los cadáveres, los periodistas se acercan a los alrededores del Hospital San Juan de Dios y van por allí viendo cómo era el tratamiento de los cadáveres y relatan en los diarios que los pedazos de cuerpo están expuestos al sol, llenos de mosca, que el olor no se soporta. Entonces es una cuestión bien cruda lo que se relata en ese momento. Y estamos hablando de 1910. Entonces sí hay una diferencia, yo creo. Sí, me convenciste, sí. Sí, incluso hay una anécdota que cuando Westenhofer llega a Chile pide que le hagan un teatro anatómico de madera, o sea, unos escaños con una cosa para tener una camilla de losa o de cemento al medio, y se la hacen mal. Entonces él reclama y él mismo contrata a unos carpinteros alemanes para que le hagan bien lo que él quiere que se haga. Gracias. Vale, Mercedes. Oye, voy a responder a Felipe Raglianti, que
hizo una pregunta por el chat. Entonces, la pueden leer por el chat, y es sobre el tema sobre los métodos de conservación. Claro. Mira, yo estoy como recién estudiando eso, y los métodos de conservación eran muy precarios, y muchos de ellos tenían el problema de que no conservaban el color. O sea, se perdía el color de la sangre, se perdían las ictericias al interior de los órganos, se perdían muchas cosas, digamos, y eran métodos bastante febles, digamos. El primero que alega haber mejorado esa situación es Aureliano Yersun Navarro, que él relata que en su época se consolidó la colección de anatomía patológica, y que como habían mejores condiciones económicas, se encargaron los recipientes de vidrio adecuados para conservar los preparados anatomopatológicos, y se compraron mejores cosas, digamos, ¿ya? El que alega una perfección mayor en esto es Westenhofer, porque Westenhofer incluso reclama ser, junto con otros médicos importantes de Alemania, el creador de uno de los sistemas de conservación de órganos, digamos, que permitía conservar el órgano, pero además conservar el color, ¿ya? Entonces él dice, yo en realidad tengo un método Westenhofer, y es un método que es una mezcla de alcohol con formalina, digamos, por ahí tengo el texto que te podría hacer llegar, y él describe paso a paso lo que él tiene que hacer desde el momento en que retira el órgano del cadáver hasta que lo da por consolidado en una muestra exhibible en el museo, ¿ya? Entonces, todos esos métodos de conservación más o menos están activos desde 1890 en adelante. Probablemente antes de eso solo se metían en alcohol y punto. Lo Bien, que Marcelo, encuentro perdón. que debe haber sido, digamos, súper pobre, porque se debe haber perdido el color, se debe haber perdido todo probablemente. Bueno, Marcelo, perdón, en ese mismo punto, quizás la Carolina tenga más antecedentes. Hay una vinculación quizás con el Museo de Historia Natural, porque ellos también trabajan los cuerpos, digamos, para exhibirlos, de los animales, pero es el mismo método. Y trabajaban también en las escuelas de medicina. Capaz que la Caro sepa más, pero es un tema que ella quizás ha trabajado. Quizás hay un vínculo ahí. ¿Mm? Sí, te escuchamos, Caro. El mic. El micrófono. Ahí sí. Hola, Marcelo. Sí, mira, mientras Felipe preguntaba, yo estaba pensando justamente con este tema de los métodos de conservación, y yo realmente no tengo muchos antecedentes. Bueno, está el caso de José Carpeneto, que él sí trabaja, es el taxidermista por un largo periodo de tiempo, desde el año 21 hasta el 70, en el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Y él sí trabaja en la universidad, pero trabaja para la carrera de biología. Él asiste en la carrera de biología, pero también en temas de taxidermia. Así que yo lamentablemente no conozco en el siglo XX o de principio del siglo XX taxidermistas que hayan trabajado en las carreras de medicina. Lo que sería interesante saber, por supuesto, pero yo no he encontrado mayor información. Sí, el caso de Carpeneto, que está vinculado a la Católica de Valparaíso, al área de la biología, pero haciendo lo mismo, taxidermia, donde también, por supuesto, las técnicas de conservación juegan un papel fundamental, pero eso, que lamentablemente no tengo más antecedentes de esa vinculación taxidermia-medicina. Pero sí, yo quisiera agregar solo un dato, colgándome de eso mismo, que a propósito del Museo de Historia Natural de Valparaíso, pero específicamente la revista chilena de Historia Natural, haciendo la revisión de archivos con el Tony Roca allá en Barcelona, en la Real Academia de Ciencias de Barcelona. Lo que vimos en el listado de revistas de intercambio estaba una revista española autodenominada de medicina científica, ¿no? El periodo que nosotros estudiamos de 1900 a 1911.
Y por lo tanto, creo que para alimentar esperanza, digamos, habría que suponer, digamos, que efectivamente este vínculo entre museos de historia natural y medicina podría tener documentación de algún tipo, o al menos algún registro, o información conducente hacia algún lugar. Pensando especialmente en esta quema tan lamentable, ¿no?, de la Escuela de Medicina del año 46 y 48 que tú mencionabas, Marcelo, y que eventualmente podrían haber otras rutas paralelas, ¿no? O sea, o en otros archivos en donde haya quedado algún tipo de registro. Eso. Sí, sí. Claro, yo creo que es muy importante comenzar esta línea que está iniciando Carolina, digamos. Lo que estudian como de parte de la biología es como el tema de lo monstruoso. Es como a través de esa cuestión de de la teratología, de la monstruosidad, que se relacionan, digamos. Ahora, claro, la cuestión técnica de la taxidermia va por otra línea totalmente distinta que la anatomía patológica, digamos. Porque los taxidermistas, y lo vimos con Carolina en Madrid, lo que hacen es que despellejan el bicho, arman un bicho de madera y le ponen el cuero encima. Entonces, lo que importa ahí es la forma del animal. Y justamente lo que hace la anatomía patológica es investigar la forma patológica al interior de los cuerpos. Entonces, las técnicas son totalmente distintas, o sea, es diferente. Pero vale que sí, que tiene que haber una relación entre una cuestión del coleccionismo naturalista o de la biología con la medicina, o sea, sin duda. Oye, y me tomo un segundo para saludar a Alphonse Zarzoso. Él es director del Museo de Medicina del Colegio de Medicina de Barcelona y un especialista en la cuestión del coleccionismo anatómico. Yo lo conocí ahora en Barcelona hace poco y pucha, lamento si no se incorporó antes y escuchó lo que yo dije o no, pero me da una enorme alegría que se conecte con nosotros y un poco de vergüenza porque es un maestro en el área del coleccionismo en anatomía patológica. Entonces, los saludo. Alfonso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola. Muchas gracias por la presentación. Bueno, la verdad es que os pido disculpas porque Pepe Pardo me escribió diciéndome que había esta conferencia vuestra desde Santiago de Chile a nuestras 10 de la noche. Y claro, cuando me he conectado he visto que me había perdido algo, ¿no? Y está claro que me he perdido pues toda vuestra primera parte introductoria, ¿no?, al tema que estáis trabajando ahora. Veo que he llegado a la parte final. Bueno, lo siento. Y nada, en la medida que pueda, pues si puedo participar en alguna de estas conversaciones, pues con mucho gusto. Bueno, bienvenido. Y nosotros felices de tener más participantes de afuera. Ahora que lo hacemos a través de esta vía, se hace increíblemente la conexión. Sí, vale. Sí. ¿Hay otra pregunta? ¿O? Yo. Sí, es que seguramente no se había cambiado, como no han cambiado la hora, por eso fue la confusión para Alfonso. Bueno, claro, yo pues. quería volver un poco a lo que te planteaba Mercedes para pedirte que si lo puedes desarrollar un poco más, porque claro, esta idea de la oportunidad, como tú mismo dices, no es bastante, bueno, ya, eliminada. pero creo que lo que es interesante es cómo esa idea sigue vigente en las políticas públicas actuales en Chile, porque si tú piensas toda esta idea de traer a gente muy capaz del hemisferio norte, instalarla y suponer que con eso va a mejorar el nivel científico-tecnológico, es la misma idea, sin pensar que hay una materialidad como la que de lo que tú escribías, pero yo creo que ambas cosas están juntas, no solo la materialidad, sino también ciertos valores y creencias que son parte de la posibilidad de que una tecnología se incorpore o no se incorpore en una cierta realidad social, ¿no es cierto? Porque resulta que este tema de la pugna entre los clínicos y todo,
también tienen que haber habido clínicos en Europa, pero seguramente si tú lees a lo mejor las revistas, el nivel de poder de los dos grupos debe haber sido la relación de poder distinta, y por otro lado, en esa primera etapa, si pasó después, ¿verdad? El asunto este de la pelea con la anatomía patológica, los nombres se me olvidaron todos, y habría pasado en la primera oportunidad también, porque es la materialidad, las creencias, y quisiera a lo mejor pedirte si puedes elaborar un poco más al respecto, porque pienso que el presentar, ¿verdad?, este problema de la historia de la ciencia, no como la ciencia de personas que vienen y traen incorporado el conocimiento, entonces resulta y que lo complejiza, ¿verdad?, al ponerlo en una realidad situada, con una cierta materialidad, con unas ciertas creencias. Yo creo que eso todavía hoy no está muy resuelto en Chile y nos trae a decisiones. No sé si puedes elaborar más de eso. Sí, sí. Gracias por la pregunta. Mira, yo en el concurso de oposición a la cátedra de patología interna de 1853, de los 4 concursantes se conservan 3 memorias, ¿ya? Y la de Pedro Hertz es la más desarrollada, es la más completa. O sea, Pedro Hertz efectivamente ahí da cuenta que es discípulo de Carl von Rokitansky y que puede aportar lo más avanzado de la anatomía patológica a la medicina chilena, pero pierde en el concurso, ¿ya? Y una cuestión que yo creo que puede ser un poco secundaria, pero algo juega, es que es un médico judío en una sociedad que escasamente tolera a los protestantes cristianos, y aquí estaría como en el desafío de incorporar a un médico judío centroeuropeo, además en un contexto en que tenemos que entender que todo ese relato heroico de la escuela de medicina en realidad también lo podríamos tergiversar o dar vuelta, viendo que es un batiburrillo de posiciones que a lo mejor no se entienden la una con la otra. O sea, está Guillermo Bles, que es un médico irlandés, está Nathaniel Cox, que viene de la escuela positivista francesa, está Juan Níquel, que es un médico formado en el Real Colegio de Cirugía en Cádiz, me parece. Hay algunos médicos chilenos formados en la Universidad de San Felipe o en la Escuela de Medicina del Instituto Nacional. O sea, eso mirado, si le sacamos el relato heroico, es un diálogo de gente que yo no sé si se entiende en algo. ¿Me entiende? Y yo coincido contigo en que, claro, está esta cuestión de tener a alguien que tiene un conocimiento, pero que no tiene el sustento material para llevarlo a cabo. O sea, insisto, si comparamos esto de las 30.000 autopsias que practicó Rokitansky con las condiciones que tenía la práctica de la autopsia clínica en Chile en 1840, no hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad. O sea, es algo que corre por canales totalmente distintos, y me gustaría un poquito pasarle la palabra a Alphonse. Si me escuchas, Alphonse. Alphonse, ¿sí? Si tú puedes decir algo sobre el conflicto entre la anatomía patológica y los clínicos, porque en el fondo eso salió varias veces acá en la exposición, cómo la anatomía patológica pone en evidencia el carácter feble y problemático de los diagnósticos de los clínicos. Sí, es un tema que no está muy estudiado para el caso que nosotros conocemos aquí, tanto en Barcelona o en otros lugares de España, ¿no? Yo en la aproximación que he hecho a este asunto, en el momento en el que la anatomía patológica realmente se consolida desde una perspectiva también extremadamente material, con unos espacios propios en la Facultad de Medicina y en el hospital, ellos hacen un esfuerzo, los patólogos de ese momento hacen un esfuerzo por
de alguna manera por establecer una unión con los clínicos, demostrar que su ciencia es una ciencia que sirve que contribuye a resolver, es decir, justifican su presencia y la fundamentan en la idea de que han venido a legitimar de alguna manera los diagnósticos de la clínica. Y yo, por lo que he visto en Barcelona en los años, a finales de los 10, pero sobre todo en los 20 y en los primeros 30, es una absoluta compenetración del clínico y de la anatomía patológica. Es decir, tal vez yo llego tarde al asunto, ¿no? Porque es el momento en el que dentro de esas prácticas y esas formas de comprender la medicina, de acercarse a la enfermedad, hay una verdadera creencia en que el conocimiento médico se fundamenta o parte de diversos lugares que unidos contribuyen a la creación de una historia clínica compleja, ¿no? Y donde todo suma. No sé, es posible que a finales del 19 o en la primera década del 20 la conflictividad sea mayor, ¿no? Buscando tal vez un lugar cada uno un lugar en su mundo, ¿no? Como decía Nelson antes, también con revistas propias e intentando marcar diferencias. Es un caso ahí, algunas parcelas que yo tengo por pendientes de trabajar. Gracias. Yo, Marcelo, quería también en esa misma, digamos, línea preguntarte, porque puede dar mucho este tema Tú decías que la prensa mostraba, ¿no es cierto?, que habían, qué sé yo, cadáveres puestos en un lugar en Santiago, o relatos terribles. Me pregunto yo si hay una controversia entre lo clínico y lo patológico en algún momento que haga que se movilicen otros actores, por ejemplo la prensa o el poder político, porque a veces no dejar a un catedrático en una universidad no tiene que ver tanto con las ideas, comillas, científicas, lo sabemos, sino que porque pone en jaque, digamos, el equilibrio, en este caso, si es que existe esta disyuntiva o enfrentamiento entre lo clínico y lo patológico, digamos. Entonces mi pregunta es, tal vez, si podemos ampliar un poco más de las revistas médicas, de los informes de medicina, y salirnos del espacio en el cual se mueven realmente, con la prensa. Acá lo vemos en todo momento, ahora que estamos enfrentados a este tremendo problema, que todos estos juegan un papel. Los expertos, digamos, no son personajes asépticos, sino que responden a otros intereses, como bien lo sabemos, ¿no? Sí. Bueno, mira, para contar algo de eso, tengo que volver a recurrir a mi comodín, que es Max Westenhofer, porque es el caso que demuestra totalmente lo que tú dices. O sea, cuando él se da cuenta que los mayordomos de hospital le están negando el flujo de cadáveres, él hace ver que su contrato es un contrato con el gobierno de Chile. Cuando Westenhofer llega a Valparaíso y después llega a Santiago, el primero que lo recibe no es ni el decano de la Escuela de Medicina, ni el rector de la Universidad de Chile, es el presidente de la República. O sea, a él lo contrata el presidente de la República. Entonces, cuando faltan los cadáveres, él hace una campaña muy consciente, convoca a la prensa y da cuenta de lo que está sucediendo, digamos. Y él es el primer promotor de los escándalos y de las descripciones terribles de la manera en que esto se está haciendo, digamos. Y además fue un personaje que promovió la participación alemana en la celebración del primer centenario, promovió la gimnasia alemana al interior del ejército de Chile, fue un gran promotor de la cultura alemana y en algún sentido también un personaje que logró una cierta solidaridad de los estudiantes y de los sectores populares. Entonces, ahí hay una historia por contar que están los retazos, pero nadie lo ha hecho. Espero yo algún día poder dedicarme a eso, porque de Westenhofer en la prensa tenemos caricatura, lira popular, no sé, hay mucho material. Westenhofer se transforma en un personaje público importante.
Es una suerte de José Massa actual, que tiene caricatura y lo citan en el Festival de Viña, digamos. Algo así, algo así. Otra cosa muy importante que hizo Westenhofer fue intervenir en los más bullados casos de crímenes de la época. Entonces, él hace muchos informes de medicina legal también. Entonces, es un personaje múltiple, e incluso más hablando de esta cuestión de la conflictividad y de la conflictividad política, en el legado de Westenhofer, que está en el Instituto Iberoamericano de Berlín, están las galeradas del artículo que él publicó en alemán, que se iba a publicar en Chile, y él dice que el secretario de la Escuela de Medicina, el doctor Octavio Mayra, personalmente sacó las galeradas de la revista de los Anales de la Universidad de Chile para lograr que el artículo se publicara primero en alemán y no en castellano, y poder inculparlo y sacarlo de la escuela, ¿ya? Westenhofer además es el primero que cuestiona el hecho de que los médicos de la Universidad de Chile hagan clases por la mañana y atiendan a sus pacientes por la tarde, que tengan consulta privada. O sea, Westenhofer promueve el investigador de tiempo completo y el profesor de tiempo completo. Entonces, es una tremenda piedra en el zapato, una espinilla en el peor lugar, que los médicos chilenos realmente quieren deshacerse de él. Por esto, porque está haciendo un gran conflicto con los clínicos, dio una batalla frontal y además la ganó, porque el Ministerio del Interior y el presidente de la República le dan la razón y obligan a todos los mayordomos de hospital y a los clínicos de la Universidad de Chile a que le proporcionen cadáveres. Y tomando un poco lo que decía Alphonse, claro, lo que dice Westenhofer es que él siempre está invitando a los clínicos a juntas médicas de anatomía patológica para aportarles a su práctica. Entonces, hay una idea de colaboración, de mancomunión, pero que los clínicos chilenos nunca aceptan. Nunca logran digerirlo, nunca logran... nunca. O sea, se va Westenhofer y la anatomía patológica se pierde del contexto de la educación médica chilena. Solamente va a ser recuperada por ahí por 1970, cuando Roberto Barahona, el primer presidente de CONICET, logra que se cree una beca de especialización en anatomía patológica. Pero estamos hablando ya de 1970. Oye, Marcelo, Catalina tenía algo que te preguntó por el chat. ¿Sí lo puedes ver? ¿Quieres saber qué pasaba en el resto de América Latina con respecto a este tema? Si tenía los mismos obstáculos que en Chile, ¿no? Sí, yo creo que esta condición tan conflictiva, pucha, lamentablemente vamos a caer en el particularismo de los chilenos. Yo creo que es bien chilena esta condición. O sea, yo lo poco que conozco del desarrollo de la anatomía patológica en México y en Argentina es algo más fluido. Es una relación más fluida, tienen mayores espacios, se crean museos de anatomía patológica, algunos de los cuales sobreviven hasta hoy, se dan revistas, no sé, hay una relación mucho más abierta, digamos. Por lo menos en el caso argentino hay un buen artículo de Diego Sousa que habla sobre los médicos argentinos cuyo viaje de iniciación es ir a París y los fines de semana recorrer los lugares donde los médicos están practicando disecciones de anatomía patológica. Entonces, estos médicos argentinos hablan de cómo la lectura en el libro de la vida, la lectura, leer los cuerpos, es el gran aporte que ellos traen y que logran implementar en sus escuelas de medicina y en su práctica médica. O sea, esta idea de que leer los cuerpos es un aporte indispensable, se logra instalar como una tradición prestigiosa, digamos. O sea,
es el viaje iniciático de los médicos argentinos, es ir a París a ver las disecciones, de la autopsia anatomopatológica. Y eso tiene mucho prestigio y se incorpora muy bien a la medicina argentina. Es lo único que conozco, un poquito lo mexicano y un poquito lo argentino, pero superficialmente. Te recomiendo el artículo de Diego Sousa, que no, por ahí lo googleas, no me acuerdo el título ahora. Ok, no sé si hay más... Sí, Marcelo, a mí me gustaría, volviendo a la materialidad que comentábamos antes, si podías hablar un poco de qué situación jugaron los microscopios. Tengo curiosidad sobre si el microscopio, que era tan central para Bicho a mediados del 19, a principios del siglo XX, está disponible, forma parte de esas carencias que denunciaban Westerhofer en su informe. ¿Hay conflicto por el uso o manejo de microscopios? No lo hay, porque claro, para la medicina forense sí que sé que lo fueron. Entonces, eso era. Sí, o sea, también, bueno, es otra arista que despierta el máximo de mi interés, pero que aquí son tantas cosas que no hay tiempo para estudiarlo todo, digamos, ni para ir por todos lados. Pero en todo caso, por ahí, Aureliano quizás con más Navarro, cuarentena, quizás con más cuarentena. Sí, bueno, que seguimos así, de aquí a octubre, claro. Lo que pasa es que aquí me lo paso cocinando, lavando la loza, entonces como que tampoco me rinde tanto. Tengo como 3 jornadas de trabajo ahora. En vez de una tengo 3. Oye, hay una controversia por ahí que, digamos, uno de los primeros que escribe una historia del desarrollo de la anatomía patológica en Chile es uno de sus protagonistas, que es Aureliano Oyarzún Navarro, ¿ya? Como ustedes saben, o si no lo saben, Aureliano Oyarzún Navarro dejó la medicina en 1909 y se transformó en el padre de la arqueología, la etnografía y el coleccionismo histórico antropológico en Chile. Es reconocido como el padre de la antropología, el padre de la arqueología, director del Museo Histórico Nacional por 40 años. Entonces, él es el primero que hace una historia de la anatomía patológica en Chile, y una de las cosas que menciona es la controversia por quién usó el primer microscopio, quién lo usaba, ¿ya? Entonces, él, claro, dice que efectivamente es él el que lo instala, pero que en realidad habían otros que lo habían usado con anterioridad, etcétera, digamos. Hay 2 o 3 fotos de Westenhofer haciendo clases, ¿ya? Y en una de esas fotos se ve a una veintena de estudiantes de medicina inclinados sobre un microscopio. Entonces, por más dificultades que tuvo, Westenhofer también tuvo logros. Y Westenhofer dejó una huella muy intensa en sus estudiantes, que lo reconocieron como un maestro y le reconocieron su excelencia clínica, médica, pedagógica. Entonces, se ve que Westenhofer obligó e instaló en forma irrenunciable el acceso a esta tecnología. Entonces, no sé si te responde un poco. Ok. ¿Habrán más intervenciones? Yo tengo una petición, en realidad, que está un poco fuera, pero aprovechando que hay tanta gente aquí en el campo de la salud y lo demás, contarles muy brevemente, no les contaré la historia de cómo he llegado a esto, pero estoy por este año trabajando en un proyecto que es contingente, ¿no? De los últimos 10 años, a propósito de la vida social de los cuerpos muertos de personas en situación de calle, ¿sí? Por lo tanto, la petición desde el punto de vista como de historia de la ciencia, de tecnología, de medicina, es que si tienen datos en relación a mendigos o personas que han sido detectadas como viviendo en la calle o algo por el estilo, siglo XIX o siglo XX, todos esos datos me podrían ser de mucha utilidad. Si es que hubiera posibilidad de encontrarlo o en algún momento se enteran de algo, durante todo este año yo recibiré encantado cualquier información que me puedan pasar. Eso.
Sí, pero Nelson, tu inquietud está en relación a si los cuerpos de estas personas son ocupados de alguna manera en términos de anatomía o anatomía patológica. En estricto rigor, no, porque es más bien que habida cuenta, digamos, de que hay una cantidad de cuerpos de personas que no son reconocidas por sus parientes, digamos, o que han quedado los cuerpos allí, y son utilizados justamente para fines científicos. Desde el punto de vista de este proyecto de investigación, constituye una suerte de práctica, ¿no?, que está instalada en los dispositivos institucionales, ¿no? Y por lo tanto me interesa conectar eso a través del tiempo, o al menos enunciar que no es un elemento, digamos, disperso dentro de la historia. Oye, bueno, aquí tenemos a Alfons que con Pepe Pardo y otros colegas tiene un libro editado el año pasado que se llama Cuerpos Mostrados, que habla sobre los regímenes de exhibición de los cuerpos humanos en el contexto desde los gabinetes de curiosidades hasta los museos de anatomía patológica y por supuesto sabemos que eso tiene una proyección en toda esta cuestión de las plastinaciones y los bodies, los corpers, los grandes shows industrializados de demostración de cuerpos. Entonces, yo no sé si él te puede decir algo, pero de inmediato te sugiero la lectura de su libro. Alfonso, no sé si escuchaste la pregunta de Nelson. El mic. Sí, no, estaba, es que me he puesto a hablar sin accionar. Sí. La verdad es que nosotros en este libro que comentaba Marcelo, es el libro. Bueno, la imagen especular, vale, ahí está. Perfecto, mira, aquí está. En Barcelona y en Santiago. Os iba a enseñar otro, tal vez, donde la imagen desvelada, ¿no? ¿Se puede leer? ¿O? Sí, perfecto. Este es un libro que acaba de aparecer ahora recientemente y tal vez aquí Rebeca Pardo y Monse Morcate pueden ofrecerte alguna clave para comprender qué sucede o las prácticas fotográficas con esos cuerpos muertos, ¿no? Es verdad que estaríamos hablando de otro tipo de muertos, no muertos en la calle, ¿no? Tú hablabas de muertos en la calle, ¿verdad, Nelson? Claro, el proyecto específicamente acerca de personas que viven en situación de mendicidad o etcétera. Claro, por lo tanto, esta es una puerta de entrada para mirar. Normalmente, bueno, eso es algo conocido, ¿no? No voy a explicar nada nuevo aquí cuando pensamos en que el cadáver, al menos en el mundo que yo conozco de los hospitalarios en el siglo XIX, las personas que morían en los hospitales generales, normalmente son personas que iban a parar a esos hospitales generales porque no tenían capacidad económica y había un cierto desencuadre social y bueno, pues su cuerpo pues acababa siendo convertido en objeto de estudio, ¿no? Se pierden su identidad, si es que la tuvieron en algún momento, para pasar a convertirse en casos de estudio, ¿no? En vida y luego en muerte pasan a las salas de disección. Hay unos regímenes de exhibición de estos cuerpos en las salas de exhibición controladas en principio por parte de los médicos para ser vistas por unos públicos muy concretos. En principio los estudiantes de medicina y también los profesionales de medicina de la facultad, ¿no? Pero al mismo tiempo esos espacios se abren, ¿no? En determinados momentos y de manera controlada para que la disección de esos cadáveres pueda convertirse en algo público.
incluso en algunos lugares, conocemos por ejemplo el caso de París y en otras ciudades de Europa donde hay una exhibición de cuerpos muertos, ¿no? De la misma manera que hay una exhibición pública del ajusticiado, pues en este periodo uno de los elementos del ocio público en la construcción de la ciudad moderna es la visión del cadáver de determinadas personas que ahora no estoy absolutamente seguro de si en el caso de París eran pobres o ahora llamados sin techo, ¿no? No lo sé. Me lo miraré esto también. Si encuentro alguna cosa por ahí, te lo envío. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Siento no poder aportar más, ¿eh? Oh, súper bien. Bien, Marcelo, no sé si quieres agregar algo más u otra persona. Yo quería hacer una pregunta, Marcelo. Mira, linda tu biblioteca, sí. Gracias. Para parecer intelectual. Y era básicamente quién o qué muertos terminan en las salas de disección de la gente que hace anatomía patológica, porque me imagino que habrá una gran cantidad de muertos, o sea, tendrá que haber un criterio para seleccionar los cadáveres, o habrá una cantidad de muertos que van a parar a otras partes. Sí, yo creo que en parte Alfonso contestó un poco, y es que los hospitales no son lugares para la gente pudiente. O sea, los hospitales son lugares para la gente pobre. Entonces, se entiende que un paciente que ingresa al hospital, cuando muere, ese cuerpo le pertenece al hospital. Entonces, la disposición de cuerpos está asegurada desde ese punto de vista, ¿ya? Probablemente para el caso de la anatomía patológica tendrán mayor interés aquellas personas cuyos cuadros clínicos revelaron algo diferente o tuvieron alguna sintomatología o alguna condición que los hace relevantes de investigar, ¿ya? Por eso comentamos antes, el método es anátomo-clínico, o sea, es relacionar lo que se ve en la disección post-mortem con los diagnósticos clínicos en vida. Entonces, probablemente los cuerpos que son mayores candidatos a ser analizados desde ese punto de vista son aquellos cuyo curso clínico ofrezca alguna diferencia, algún aspecto que sea necesario investigar más allá, digamos, ¿ya? Tal vez dentro de eso, claro, todo lo que tiene que ver ya con lo monstruoso, con lo teratológico, con lo deforme, se vuelve candidato inmediato, digamos. Todo aquello que ya a simple vista salga de la norma fisiológica o de la norma de la forma, digamos, se vuelve candidato. No sé, Alfonso, tú si puedes aportar algo a esa pregunta. Yo te paso a ti porque, o sea, cuando hay un maestro en la mesa, uno tiene que tirar la carta y decirle al maestro que hable, ¿no? Qué exagerado que eres. No, yo es que estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. De hecho, son la variedad es esta, ¿no? El abanico de posibilidades es desde en principio, gente, clases sociales que progresivamente van a pasar de estar desencuadrados a ser clases populares urbanas, y en esa medida y en esa progresión a lo que se va a ir atendiendo cada vez más es a los dos elementos que ha comentado Marcelo. Por un lado, la relevancia clínica del caso, es decir, siempre convirtiéndolo el asunto ya en un caso, en un número, en una historia. Además hay un trabajo, al menos lo que yo conozco aquí en Barcelona, un trabajo muy bien definido desde una perspectiva de
eso que se llama el science management, ¿no? Es una administración de lo hospitalario muy meticulosa, ¿no? Muy bien ordenada para poder consultar rápidamente, ¿no? Y establecer esa relación entre la clínica y la sala de autopsias o de necropsias. Y por otra parte, el caso teratológico. Y a partir de ahí lo que están haciendo, al menos en Barcelona, es construir una materialidad que a ellos les sirve para afianzarse y demostrar continuamente pues, la relevancia de su especialidad. Sí. Gracias, Alfonso. En otro contexto, en el contexto como premoderno y moderno, hay un colega que se llama Rafael Se congeló. Uy, se congeló, sí. No sé exactamente qué pasó. Marcelo está por ahí. Vamos a esperar un poquito. Marcelo no se mueve. Primera vez que nos pasa que el Zoom supuestamente tiene la posibilidad de no caerse nunca, más o menos. Pero mucha gente reunida probablemente. Bueno, no sé. Y es el único congelado, ¿cierto? Porque... Sí, el resto escucha bien, ¿no? ¿Sí? Claro. Algo le pasó a su o se bajó él, no sé. Algo le pasó a su computador, ya desapareció. Claro. Bueno, esperemos que se conecte. Mientras tanto voy a llenar el espacio. Nosotros nos reunimos todos los meses y hay un calendario de actividades. Está en un link que mandó el Nelson, yo lo he reenviado. José Ragaz no pudo hoy día participar de la Universidad Católica porque tenía una reunión en la universidad. Pero él sería, ¿no es cierto?, quien participe el 8 de mayo. Después tenemos a Carolina Valenzuela para junio, y Daniela, Amparo Fontaine, Mercedes, tenemos hasta octubre más o menos definido. Podemos hacerlo otro día que no sea el viernes, pero hasta ahora hemos tenido esa opción. Pero quien quiera, ¿no es cierto?, verlo puede entrar ahí al calendario de actividades, yo lo voy a reenviar después, e inscribirse. No sé qué le pasó a Marcelo, puede ser la conexión de internet, sí, que tiene él. Bueno, yo creo que vamos a tener que cerrar por ahora. Gracias a todas y a todos por su participación. Podemos esperar unos minutos más, pero no sé si Marcelo se va a comunicar. Yo no tengo su teléfono como para llamarle, pero así que creo que lo mejor sería ir cerrando. Sí, de todas maneras yo me puedo aprovechar también del momento y también asumiendo, digamos, de que está Alfonso conectado, que las actividades del laboratorio no son solo esta reunión mensual, sino que además, bueno, dada la circulación material de las personas, cuando eso ocurría en la vida anterior que teníamos, habían reuniones en otras fechas, ¿no? Y por lo tanto, considerando eso, digamos, también hay la posibilidad de organizar algunas charlas, conferencias, etcétera, en otro momento que no sea solo esa reunión mensual. Y, claro, como extras, sí, también, sí. Claro. Oye, otra propaganda. Sí. Que lo que nombraron del trabajo de autopsias de Faberger es un capítulo del libro. Del libro del laboratorio. Ah, sí, sí. Es otra cosa, que nosotros estamos en el proceso de edición final del libro de Historia de la Ciencia, Tecnología y Sociedad. Ya tenemos como editores generales, por ponerle un nombre, con Lorena todos los textos. Hay unos que faltan por ahí, pero que creo que entre otros el mío que estoy terminando de arreglar. Pero ya estamos en el proceso final de revisión. Ha sido muy largo porque es mucha gente la que finalmente llegó hasta la última parte de la publicación, pero para Alfonso, o quien no sepa, ¿no es cierto?, estamos preparando ya hace más de un año, un par de años ya. Sí,
Llevamos 2 años. 2 años ya, un libro de historia de la ciencia, de tecnología y sociedad que está dividida en varias partes. Y tenemos una enorme En Chile. Claro, en Chile, sí, perdón, sí. O relacionado con Chile. Claro, Algunos- y escribe gente de diferentes lugares, y la mayoría son chilenos, pero también hay gente de otras partes que ha escrito en la medida en que tenga alguna cosa que ver con nuestro país. Y tenemos distintos ejes como materialidad, visual, tenemos el eje de los públicos de la ciencia, ciencia y género, ya se me olvidó, tecnologías, se me olvidó ya todos los ejes. Y cada de esos ejes tiene un editor o editora que ha ido articulando este volumen. Van a ser varios volúmenes, seguramente. Y tuvimos una reunión el año pasado donde hablamos, digamos, se presentaron los trabajos. Y ahora estamos en la última parte, donde ya tenemos que tomar algunas decisiones, si vamos a hacer varios volúmenes, probablemente sí, porque son muchos trabajos, y cómo los vamos a dividir, en fin. Y ya han pasado los textos por varias revisiones de los editores, por lo menos 3 revisiones, en algunos casos, con cambios, así que estamos en la última parte. Lo otro que también quería contarles, ya que estamos haciendo tiempo, pero parece que ya Marcelo quizás se le cortó la luz o algo así, estamos pensando hacer como secciones dentro del laboratorio, somos tan poquitos, pero no importa, y hemos reunido un grupo de gente que trabajamos historia de la astronomía, y estamos pensando hacer como una pequeña sección dentro del laboratorio de historia de la ciencia, de historia de la astronomía, y otra sección que eventualmente podría aparecer en el futuro, tiene que ver con lo que se llaman humanidades digitales. Ese nombre no me gusta mucho, pero bueno, pero es algo que tiene que ver con tecnologías y las humanidades. Entonces, tal vez para pensar en el futuro de este proyecto que estamos armando de tanto tiempo del Laboratorio de Historia de la Ciencia, Tecnología y Sociedad, también pensar en estos pequeños grupos que pueden ir saliendo, porque ahí se incorpora gente que no ha participado con nosotros hasta ahora. Es bien interesante cómo vamos atando cabos. Así que, bueno, no sé, me despido yo. Ahí está Marcelo. Ahí Marcelo llegó. Sí. Se fue de nuevo. Marcelo, volviste. Estuvimos haciendo tiempo todo este rato para esperarte. No te escuchamos bien. Ya, bueno, yo por mi parte les agradezco la atención, que se hayan unido. Me alegra mucho que Alfonso se nos sume, y bueno, que todos estén bien, que todos estén bien en sus hogares, con sus familias. No son tiempos fáciles. Aquí estamos. Gracias por la atención todo este rato. Ya, pues muchas gracias a todos, a todas, y fuerza, ¿no es cierto?, para los días que nos quedan en estos momentos que estamos viviendo. Bueno, nos encontramos entonces, Nelson. Sí, solo recordarles que envíen noticias para el blog. Se nos fue Carlos ahora. Carolina es la única que ha estado alimentándonos con noticias, pero cada quien de acá tiene que ir contando y entregando información para que la podamos seguir compartiendo. Alfonso incluido también. ¿Sí? Tú dices noticias de lo que hemos estado trabajando este último tiempo, sí. Sí, claro, las novedades. Porque yo estoy aprendiendo a cocinar, pero eso no es necesario que lo cuente, ¿no? Oye, Nelson, pronto vamos a poder mandar el link desde el laboratorio para la página de la historia de la energía solar, que estamos trabajando en eso con todos los materiales, todo lo que, o sea, ahí se va a poder descargar el libro. No sé cuándo va a salir, pero en algún momento, antes de que se acabe la cuarentena, yo creo. Puede ser una sección también, ¿no? Del laboratorio. Un link puede ser porque es una página grande que tiene desde las entrevistas, varias las hizo Nelson de esa, el libro, documentales, tiene todos los materiales que fueron parte del proceso de ese libro. Creo que sería bueno quizás poder pasar la idea como secciones pequeñas donde podemos ir armando estos encuentros muy específicos. Bueno, muchas gracias de nuevo y que estén bien. Nos veremos. Adiós. Gracias, Marcelo. Chao, Alfonso. Chao. Yo grabé todo. Fuerza Barcelona, Madrid, fuerza España, fuerza Alfonso. Chao.